Buenos días, jóvenes. Vamos con el siguiente tema, que es el sexto tema acerca de resumen y síntesis. Vamos a ver las características similares y diferentes de cada una de ellas, cómo escribir un resumen, cómo escribir una síntesis, la importancia que tiene cada uno de ellos. Vamos a la pantalla a continuación. Tenemos resumen y síntesis, que son los temas que vamos a hablar el día de hoy. Un resumen es una exposición abreviada, concisa y fiel sobre los puntos más importantes de un texto o documento. Generalmente debe ser preciso, coherente y lógico, basado en lo que se observó en el texto o quizá mismo en la película que nosotros observamos, porque también podemos hacer un resumen acerca de ello. ¿Cómo se hacen los resúmenes? Generalmente se lee silenciosamente todo el texto, se separa por párrafos, se lee por párrafos, subrayando las ideas más importantes de cada uno, en este caso identificando en el número 3 las ideas principales y las ideas secundarias. Todo lo subrayado, escríbelo en tu cuaderno, en una hoja que usted tenga allí para poder realizar un resumen. Ordena lo escrito y redacte el resumen tratando de ser claro dentro del texto. Recuérdense, jóvenes, que los resúmenes no deben ir opiniones suyas, sino ideas expresadas del autor. Tipos de resumen. Tenemos el resumen informativo, tenemos el resumen descriptivo y tenemos el resumen, que en este caso es abstracto. El resumen informativo nos informa, valga la redundancia, es aquel donde se abrevia un texto específicamente. Nosotros estamos abreviando el texto en un resumen informativo, donde estamos informando ciertas características importantes del texto. El resumen descriptivo se encarga de profundizar la estructura de lo escrito con partes fundamentales, aspectos relevantes dentro del texto que usted está resumiendo. Y el resumen abstracto es una variante del resumen descriptivo que encabeza los artículos científicos cuya función es informar sobre el contenido del texto. ¿Qué es una síntesis? La síntesis es un sustantivo femenino derivado de la palabra griega sintésike, que se refiere a un arreglo o una composición. Una síntesis puede ser un resumen o un sumario, una sinopsis, es decir, una descripción abreviada de los contenidos más importantes de determinado texto. Una característica bien importante acerca de la síntesis es que hace una composición propia. Usted puede dar sus puntos de vista dentro del texto que usted está haciendo. En cuanto a la síntesis, es algo bien diferente al resumen. En el resumen solo van ideas expresadas por el autor, más no suyas. En cambio, en la síntesis sí. ¿Cómo se realiza una síntesis? Se lee el texto de igual manera que en el resumen, con atención una primera vez. Releer el texto, pero esta vez subrayando las ideas principales. Asegúrese de haber entendido correctamente estas ideas y asimilar en este caso los conceptos. Recuérdese que tanto en el resumen como en la síntesis el contexto debe trabajarse el contexto al momento de realizar una síntesis, resumen, porque si yo hago un resumen, una síntesis, es porque comprendí el contexto de la información. ¿Cuál es la función de la síntesis? El objetivo de una síntesis es que el lector obtenga una impresión buena y lo más detallada posible de un texto que aún no se ha leído. La síntesis debe ser lo más breve y concisa posible y al mismo tiempo proporcionar al lector buena información relevante acerca de lo que está redactando. ¿Cuál es la diferencia entre resumen y síntesis? El resumen es una versión corta de un texto donde se pueden utilizar las mismas palabras para presentar de manera concreta los puntos más importantes del tema. Las mismas palabras del texto. La síntesis es la presentación corta de un texto más largo
que ha sido analizado e interpretado por el autor, y que en este caso recuérdense, jóvenes, que el resumen expresa ideas del autor, no se incorporan opiniones personales. En cambio, en la síntesis sí, allí ya van sus opiniones, utiliza sus propias palabras al momento que usted está redactando su síntesis. ¿Qué es lo que debemos de evitar en un resumen? Escribir nuestras propias ideas, escribir comentarios en el resumen, nuestros comentarios en el resumen. Cosa muy distinta en la síntesis. Usted puede escribir con sus comentarios el texto y debe ser concisa y clara. Entonces, jóvenes, son los aspectos bien importantes acerca de la literatura en cuanto a los textos también. Podemos resumir, podemos hacer síntesis de películas basadas en la realidad, basadas en algo ficticio. Son resúmenes y síntesis. Entonces, recuérdense muy bien las características. ¿Cómo hacer resúmenes? Usted sabe leer detenidamente, basado en el contexto, utilizando conectores. ¿Y qué conectores podemos utilizar? Conectores de énfasis, definitivamente, en efecto. Por ejemplo, los conectores de secuencia, orden y orden cronológico, a continuación, después de, en primer lugar. Son conectores específicos que podemos utilizar tanto dentro de la síntesis como en el resumen. Entonces, jóvenes, ha sido un gusto estar con ustedes nuevamente, esperando en Dios que estén muy bien y que Dios me los bendiga y me los guarde siempre.